Sí, en primer lugar, agradecer a todos los investigadores de los registros internacionales de TAVI y del ICE para permitir realizar este estudio. Hay muy pocos datos que comparen las endocarditis sobre TAVI sobre las endocarditis aórticas sobre bioprótesis, válvulas mecánicas y homoinjertos. Y este fue el objetivo de nuestro estudio, tratando además de realizar después un análisis de propensión emparejando casos de endocarditis sobre TAVI con endocarditis aórticas bioprotésicas por una serie de variables que os comentaré. Todos los episodios se vinieron de los dos registros internacionales, de TAVI y del ICE. Solo se incluyeron pacientes con el diagnóstico definitivo de endocarditis protésica aórtica. Se compararon las características clínicas y el pronóstico a un año de las endocarditis sobre TAVI, sobre endocarditis protésicas mecánicas biológicas y homoinjertos, y luego se hizo un análisis de propensión 1 a 1, en donde se emparejaron casos de endocarditis sobre TAVI por edad, sexo, diabetes, enfermedad renal crónica y antecedente de endocarditis previa con endocarditis sobre bioprótesis aórtica. Aquí pueden ver, el registro internacional tenía 2006 casos de endocarditis, se excluyeron las no protésicas, las no aórticas, y el registro internacional de endocarditis tenía 604 casos consecutivos, de los cuales se excluyeron 254. Había 350 endocarditis sobre TAVI y unas 600 endocarditis sobre bioprótesis, otras 600 mecánicas y 70 homoinjertos. Las diapositivas son muy espesas, pero bueno, con 5 minutos no podíamos hacer muchas cosas más. Decirles que, fíjense que la edad media de los homoinjertos 50, de las mecánicas 60, de las bioprótesis 70 y del TAVI 80, la edad mediana. No había diferencias en el género, había más pacientes diabéticos con TAVI. Había también más pacientes con insuficiencia renal crónica en el grupo de la TAVI, menos endocarditis previa, solamente un 1% de las endocarditis sobre TAVI habían tenido endocarditis previa, y luego fijaros también que la proporción nosocomial fue más alta en las endocarditis sobre TAVI. Respecto al porcentaje de endocarditis precoz, definida como la que aparece en el primer año, también había una mayor proporción, prácticamente 2/3 eran los pacientes con endocarditis sobre TAVI. Respecto a los datos ecocardiográficos, había una insuficiencia valvular moderada o grave en una proporción mucho menor en las TAVIs. Había más vegetaciones en las TAVIs y también había menos abscesos paravalvulares y no había diferencias en las fístulas que fueran muy bajitas. Aquí pueden ver la etiología. Fundamentalmente lo que llamaba la atención es una mayor proporción de endocarditis enterocócica en los pacientes con TAVI. Respecto a las complicaciones, había una menor proporción de enfermedad vascular, de stroke en los pacientes con TAVI. Había también menos embolismos sistémicos, pero mucho más insuficiencia cardíaca en los pacientes con TAVI, y la proporción de pacientes con hemocultivos persistentemente positivos también fue mayor en los pacientes con TAVI. Respecto a la mortalidad intrahospitalaria, fíjense que fue menor en los pacientes con TAVI, pero al cabo del año había más o menos la proporción de pacientes con mortalidad del año era de un 40% en los 4 grupos de endocarditis protésica aórtica. Perdonen, me he equivocado aquí, es la proporción de cirugía fue mucho menor en los pacientes con TAVI y la mortalidad intrahospitalaria fue mayor en los pacientes con TAVI, aunque al año las mortalidades se igualaron. Aquí pueden ver las curvas de supervivencia de los 4 tipos de endocarditis protésica aórtica. Para las endocarditis sobre homoinjerto, bioprótesis y válvulas mecánicas, la supervivencia al año oscilaba entre un 60 y un 70% y era de un 53% en los pacientes con TAVI. Cuando hacemos un análisis de propensión, recuerden, emparejando por misma edad, mismo sexo, diabetes, insuficiencia renal crónica y diálisis, y endocarditis previa, pueden ver que aunque los pacientes con TAVI tuvieron una menor, cirugía hospitalaria, 44 versus 27%, al cabo de un año el pronóstico era el mismo y la supervivencia era aproximadamente el 55% en los dos grupos. Las limitaciones son 2 registros distintos, el ICE es prospectivo, el de la TAVI retrospectivo. Son 2 periodos de tiempo distintos, aunque esto nos permitió probablemente encontrar
las parejas de baile adecuadas en el periodo previo a la TAVI, porque esos pacientes se operaban o se morían. Hay algunos datos que pueden fallar en los dos registros. La causa del recambio valvular no fue recogido en muchos pacientes y luego, claro, el diagnóstico y las modalidades de tratamiento pueden ser diferentes, ¿no? Para concluir, este es un gran estudio de endocarditis protésica aórtica que indica que hay diferencias importantes en la presentación clínica, microbiología, complicaciones, y tratamiento y pronóstico dependiendo del tipo de válvula que está implantada. En el análisis de propensión nos dicen que el pronóstico al año de la endocarditis sobre TAVI o sobre una bioprótesis aórtica es la misma y que las diferencias observadas en este estudio ponen de manifiesto que la endocarditis puede cambiar dependiendo del tipo y del método del reemplazo valvular aórtico. Muchas gracias por su atención. ¿Tenemos alguna pregunta? Enrique Navas. Enhorabuena por el trabajo. ¿Por qué no has incluido la etiología estafilocócica para hacer el score de propensión? Que eso a lo mejor hubiera proporcionado datos diferentes. No la incluimos porque era muy difícil. Cada vez cuando vas ajustando por una variable más, te cuesta mucho más encontrar pacientes. Fíjate que teníamos 350 TAVIs y luego el emparejamiento ha sido 200, ¿no? Pero al mirar la etiología, la distribución etiológica, esto no está aquí, es muy similar. No hay diferencias significativas en la etiología de la endocarditis sobre bioprótesis aórtica o sobre TAVI. Las proporciones son muy similares en ambos grupos. Aquí había otra pregunta, doctor Quintana. Sí, a mí se me ocurre otra cosa que puede haber afectado la comparativa de los grupos, y es que en el grupo quirúrgico, se me acaba de ocurrir ahora, en los dos grupos quirúrgicos, lo que no sabemos es el número de esternotomías previas. No es lo mismo una sola operación previa, TAVI o cirugía, versus TAVI o 3 esternotomías previas. Esto, si se pudiera mirar... Claro, pero por eso ajustamos por episodios de endocarditis previos que requirieron, sí. Todos son protésicas, que como mínimo tenían una operación. Y por tanto los pacientes con TAVI no tenían ese antecedente probablemente. Sí, he visto 20% de endocarditis en el grupo D versus menos de 5% en el de TAVI, pero esto no nos dice si son 2, 3, 4 operaciones previas, y esto es game changer. Sí, es importante, pero esta información no está recogida en la base de datos. Yo tenía solo un comentario, que es que, bueno, estoy aquí rodeado de cirujanos, no voy a decir que va a desaparecer la cirugía aórtica abierta, pero es verdad que está cambiando de forma muy acelerada el perfil de paciente al que se le implanta TAVI. Es decir, muchos de los datos que hemos visto, tanto de esta serie como previas, es que era el típico paciente octogenario con morbilidad, etcétera, y cada vez estamos yendo a pacientes más jóvenes, con menos... Entonces, probablemente, yo creo que es muy interesante seguir recogiendo esto porque vamos a ver un cambio. Cambiar, completamente de acuerdo. Esta es una foto de un perfil que en un futuro cambiará, pero bueno, en estos momentos siempre se había avalado del mal pronóstico de la endocarditis sobre TAVI en gente mayor, pero cuando haces un emparejamiento adecuado, ves que el pronóstico es el mismo que el que le colocas una bioprótesis aórtica, que quizá tenga, si lo operas, mejor reserva funcional. Sí, pero aunque a pesar de que ya lo hemos discutido internamente, yo sigo sin estar convencido de que sea un problema de la prótesis que se implanta, simplemente del tipo de paciente al que se le implanta una prótesis, que en este caso es biológica, porque la quirúrgica y la TAVI son en principio prótesis de tejido, prótesis biológica, y los perfiles de los pacientes son eso. Por eso los homoinjertos tienen una edad media mucho más baja, que no solamente influye la edad del paciente, sino el tipo de paciente, porque los homoinjertos ya tienen una selección negativa porque se utilizan en situaciones mucho más complejas que en la válvula normal o en la TAVI. Entonces, lo que decía Manuel Martínez y es que probablemente a medida que vaya bajando, no el riesgo, sino la edad, que es el gran truco de la cardiología, entonces veremos probablemente más complicaciones infecciosas por lo mismo que se ven en los viejos. Esa es la realidad. No, completamente de acuerdo, y muchas gracias por los comentarios. Pues muchas gracias.